contacto a Ezequiel Loquén, que es el papá de Justina. Su caso generó la sanción de la ley Justina, que modificó el paradigma que se tenía en cuanto a donación de órganos. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Ezequiel, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Y usted cómo vive estas fechas que bueno, que se han convertido, imagino, por un lado, una fecha importante por todo lo que pudo aportar su causa y su entrega a esta situación, pero con el recuerdo de Justina? Y Justina, cada día que pasa me duele más, la extraño más. Por otro lado, suceden cosas hermosas, suceden situaciones en las que la gente se contacta con nosotros y nos cuenta que has podido seguir con su vida adelante porque se pudo hacer el trasplante y agradecen a la ley Justina y agradecen a los médicos que realizaron el trasplante. Y bueno, y la ley Justina es una ley que la pensamos en ese sentido, en el sentido de generar más vida, porque ella es así, ella es una nena que nos inspiró. Cuando me dijo papi ayudemos a todos los que podamos, teniendo 12 años y sabía que si no recibía su corazón se moría, pero ella igual pensó así, se sintió así y siente así, nos inspira así. Entonces bueno, es una combinación de dolor y alegría al mismo tiempo, ¿no? Recordemos, Justina falleció a la espera de un corazón, y en ese momento ustedes decidieron avanzar en lo que cambió, corríjame si es impreciso, el paradigma en cuanto a la donación. Hoy todos somos donantes, a menos que expresemos lo contrario. Antes era al revés, teníamos que expresar la voluntad de donar. ¿Es así el principal cambio? En realidad el principal cambio es el siguiente: cuando vos vas a votar, sí, ¿le pedís permiso a alguien para ir a votar? ¿O vas a votar porque tenés ganas de ir a votar porque es tu derecho? Entonces, la ley Justina, el cambio es ese. Si uno quiere ser donante, es una decisión propia. No tiene que aparecer un tercero decidiendo por uno. Es una decisión propia. Cuando vos te querés casar, te ponés de acuerdo con la persona que te querés casar y te casás. Cuando querés sacar la licencia de conducir, porque ya la podés sacar, vas a sacar la licencia de conducir y no le pedís permiso a nadie, sacar la licencia de conducir. Tendrás que tener una auto, pero entonces la ley Justina lo que establece es eso: el derecho de donar es un derecho propio. Entonces cada uno decide si quiere donar o no. Y si no querés donar, podés elegir que no. Y aún diciendo que no querés ser donante, si el día de mañana necesitas un trasplante, el trasplante se te va a hacer porque la ley Justina es solidaria en eso. Entonces, en realidad, ese es uno de los cambios, pero los otros cambios tienen mucho que ver con el proceso, con generar más formación para los profesionales, más recursos para los pacientes que del interior tienen que viajar a centros de trasplante que están en ciudades concentradas del país y tener el derecho de acceder a un transporte gratuito en el caso de sean de un nivel socioeconómico bajo, de acceder al tratamiento, de los tiempos de la acción de la justicia cuando una persona fallece en la calle para lamentablemente para que ese proceso sea más rápido. Bueno, hay un montón siempre decimos lo mismo: simplificó la donación de órganos y mejoró el proceso de trasplante. Y ahora, desde que entró en vigencia la ley, ¿aumentaron las donaciones? En el 2019 aumentaron 60%, y bajó de 70% la tasa de negatividad en los menores de 18 años. Por los menores de 18 años sí, por una cuestión de derechos y de legalización argentina. Los menores de 18 años tienen que pedir autorización a sus padres para ser donantes, sí, porque hay 3 órganos que se pueden donar en vida: el riñón, el hígado y la médula ósea. Pero para los órganos que solamente se pueden donar ante fallecimiento, si lamentablemente uno de esos menores de 18 años fallece, los padres son los que dan el ok, o los tutores, claro, son los responsables para poder donar el páncreas, el hígado, el páncreas, el intestino, el pulmón o el corazón, que solo se pueden donar ante fallecimiento. Y ahí sí, la negatividad después de la ley Justina bajó del 70%, bajó al 30%. Ahora bien, en el 2020, con la pandemia, bueno, no se dejaron de hacer trasplantes, que es una noticia fantástica, porque se dejaron de hacer un montón de cosas en el mundo incluso. En Argentina no. En el mundo, en los países líderes dejaron de hacer trasplantes, entre otras cosas. En Argentina se dejaron de ponerle prioridad a ciertas cuestiones, pero el trasplante siguió adelante, bajó la cantidad, pero siguió. Y bueno, hoy estamos con una campaña fuerte
conmemorando un año más de la aprobación de la ley Justina el 30 de mayo del 2018 en la Cámara de Senadores, y también como el Día Nacional de la Donación, estamos con una campaña en donde justamente hacemos pensar acerca de la donación pediátrica. Esto es la donación. Yo creo que el caso Justina, más allá de la ley, generó generó es muy difícil, y hablarlo con ustedes es más difícil, imaginar un escenario de que un hijo muera, ¿no? Porque es el paso anterior a una donación, sobre todo estas donaciones que estaba contando se hacen no en vida. Entonces no es un escenario que uno como padre lo quiera pensar siquiera, pero creo que el caso Justina lo que hizo es ponernos del otro lado, es decir, ¿y qué pasara si mi hijo o mi hija necesita un órgano? Va a necesitar de esa decisión de esa familia ante un momento muy difícil que va a ser lo que va a permitir que se pueda intentar salvar una vida. Y creo que Justina ha conmovido tanto, pero por mérito propio, digamos, vio que hay seres que emanan luz, y creo que nos hizo poner y dar ese paso tan difícil a todos los que somos padres, decir, bueno, pero ¿y si estoy del otro lado? Claro. Sí, muy lindo lo que decís, te lo agradezco muchísimo, la valoración que haces de la inspiración de Justina. Nosotros yo tengo 4 hijos, Justina, Seferino, Cipriano y Clementino, y bueno, y el tiempo que les dedico a los 4, en el caso de Justina, como no está físicamente en este mundo, bueno, le dedico tiempo a todas estas cosas, más allá de que soy el palo de la innovación y cada vez me meto más en innovación aplicada a la salud. Y con las Casas Justina, bueno, es un lugar de encuentro en donde nosotros estamos en contacto directo continuamente con médicos, con todos los actores que están directa o indirectamente relacionados con la donación y el trasplante. Entonces estamos en contacto con universidades donde tratamos de promover la formación de profesionales de la salud en donación, en trasplante e innovación en salud. Trabajamos con médicos de todo el país, aprendiendo mucho de ellos y de la situación que tienen para ver cómo mejorarla, y por supuesto siempre empezando desde el paciente. Estamos en contacto con ONGs y fundaciones de todo el país. Armamos la comunidad de los ayudadores del trasplante en el 2020, y eso también nos permite comprender la situación que tienen personas que por ahí van a Córdoba, a Mendoza, a Rosario, a Santa Fe, a Buenos Aires, donde están la mayor parte de los centros de trasplante, y viajan 500 kilómetros y están durante meses esperando el trasplante ahí, alejados de sus familias, de sus seres queridos, pierden el trabajo. Entonces, bueno, nosotros estamos muy atentos a esas cosas también con las Casas Justina. Ezequiel, hay 2 cuestiones que lamentablemente no podemos exceptuar en la Argentina, que tiene que ver esta división tan rara que tenemos en virtud de cuestiones ideológicas. ¿En algún momento se trabó por esto? ¿En qué sentido se trabó? Y porque la presentó el de blanco, estaba opuesto al de negro, o sea, o el azul, el celeste. ¿Ustedes temieron que en algún momento en el trabajo que hicieron, con la seriedad que hicieron, podía correr ese triste final de muchas de las cosas positivas que tiene la Argentina? ¿O todos entendieron el significado del proyecto? Todos entendieron el significado del proyecto. No hubo un solo legislador ni parte de su equipo que no se emocionara y que no apoyara la iniciativa. Por supuesto que hubo debate, y es hermoso el debate, porque el debate surgen ideas y mejoras. Entonces aprendimos todos, y hubo debates de por ahí nosotros presentamos 7 puntos principales cuando presentamos el proyecto de ley, se la presentamos al senador Juan Carlos Magino, y después, bueno, hubo senadores y senadoras que propusieron un montón de puntos, que tiene 72 artículos la de Justina, y se enriqueció con las opiniones diversas de todos, pero todos apoyaron y todos estaban de acuerdo en que era una ley, y es una ley que había que sacar. Así que en ese sentido, cuando se trata de la vida y una inspiración, como dije antes, tenía 12 años, sabía que si no recibía su corazón se moría, y ella dijo, ayudemos a todos los que podamos. Es una inspiración que une. Ezequiel, gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes, hermosa nota. Que tengan lindo día. Igualmente. Cuídense. Bueno, es Ezequiel Loquein, el papá de Justina, esta nena que falleció esperando un trasplante de corazón y que impulsó
esta ley que significó cambio de paradigma. Que haya, dijo, un 60% más de donaciones en el 2019, después vino la pandemia, entonces ahí los números bajaron, aunque no dejaron de hacerse trasplantes. Al menos en la República Argentina dijo que no. Y más de un 80% la negatividad, no negatividad, eso es importante. La no negatividad. ¿No? Lo otro que mencionaba, que lo marcabas vos, que él coincidía, es esto en lo de la donación pediátrica. Es difícil, ¿eh? Donación claro. De por sí es difícil, pero donación pediátrica, porque además tenés otro elemento ahí, que el que vos cuando tenés más de 18, como bien lo explicabas, decidís vos, ¿no? O sea, y decidir por otra persona y decidir por un hijo. Yo creo igual que ahora es como que se fueron eliminando mucho de los miedos y los tabúes en cuanto a la donación. Me parece que se avanzó mucho, pero no deja de ser una decisión que uno la termina tomando por otra persona y no por cualquier persona, en función de un hijo. Entonces, lo único que te puede hacer para mí tener un poco de claridad en ese momento es ponerte del otro lado y decir, ¿qué pasaría si quien necesita un trasplante es mi hijo? ¿Cómo le pasó a esta familia que quizás antes de este tema no... O sea, uno no se pone tan en la piel la situación de necesitar, o sea, no, viste esas cosas que uno puede tener empatía, imaginarte, pero si no te pasa, claro, si vos no sabés lo que es tener un hijo que le digan tiene 3 meses de vida si no consigue un corazón, e imagino estar minuto a minuto esperando si llega ese corazón, es muy difícil imaginarse, pero es el paso que uno puede dar a la hora de decir qué decisión tomo en ese momento que por sí ya es tan doloroso. A mí me conmovió mucho lo de Justina, no sé, fue eso, pensar, obligarte a pensar una situación que uno directamente no se le pasa por la cabeza. Digamos, ¿no? Y además conmueve y mucho porque fue la propia nena la que enfrentó esta batalla, al menos en los comienzos. Empezó Ella fue la que le predijo a los padres, o sea, y si avanzamos con esto, cuando sabía que su tiempo de vida estaba contado, ¿no? Es muy, muy impresionante. Bueno, esto es a raíz de hoy. Perdón, estamos hablando de una nena de 11 años. 11 años. Sí, 11 el día de la donación, el Día Nacional de la Donación de Órganos. Bueno, Tere, te quedó pendiente un montón, ¿no? Me queda pendiente un montón de cosas, pero algunos